práctica sus conocimientos. Además, le vamos a solicitar a todos encarecidamente mantener sus audios en silencio para asegurar un ambiente sin distracciones durante la exposición del especialista. También recordarles que estén atentos al chat porque en breves momentos le vamos a mandar el enlace para la asistencia de la sesión del día de hoy. Y por último, agradecerles por su compromiso y dedicación. Deseamos también una clase llena de aprendizaje y reflexión. Y ahora es el momento de recibir con entusiasmo al distinguido especialista Marcos Ipán, quien nos honrará con su vasta experiencia y conocimientos. Así que disfruten esta valiosa oportunidad de aprendizaje. A continuación, el especialista. Comer ahí Bueno, les reitero el saludo, buenos días a todos los presentes. Vamos a comenzar con esta nueva sesión de estudio. Como ya lo mencionó el moderador, hoy día nos toca la gestión de los conflictos sociales, ¿no? La semana pasada habíamos visto el análisis, cómo se compone más o menos el conflicto, y ahora vamos a ver qué generalmente se hace a la hora que ya hay un conflicto, en especial las funciones de los facilitadores, ¿no? Vamos a, de todas maneras, ver qué entendemos por un sistema de gestión de conflicto social, ¿no? Entonces, el conflicto es entendido a la hora que gestionamos que existe un conjunto de instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conforman una estructura mediante la cual el Estado asegura la gestión íntegra, participativa y multisectorial de los conflictos sociales. Entonces, los conflictos sociales no es algo nuevo, sino es algo que ya ha ido el Estado mismo evolucionando, las normatividades que hemos visto, sabemos las instituciones que están activas, observando que estos conflictos se puedan gestionar de la mejor manera, y ya hay especialistas. En este caso, este curso forma parte de la especialización para poder enfrentar estos conflictos sociales, ¿no? Entonces, hay todo un sistema de gestión. Esta gestión es integrada. Lo que se hace en el gobierno local tiene relación a lo que se debe hacer en el gobierno regional y también con el gobierno central. Toda esta normativa que existe tiene que ser estudiada por quienes vamos a trabajar en estos procesos de conflicto social, ¿no? Pero una vez que ya con estas normativas, con los especialistas, con las instituciones, ya se genera el conflicto social, particularmente ya estas habilidades, estas capacitaciones, estas actitudes que tiene el profesional, tiene que generarse un diseño específico para cada conflicto social.
Entonces ahí hay que utilizar nuestras competencias profesionales de manera responsable, cuidadosa, ya lo que hemos visto de analizar las estructuras, los problemas estructurales que existen en cada una de las zonas, ¿no? Y a la vez también las diferencias culturales que también hay en cada uno de los territorios, ¿no? Inclusive también las peculiaridades culturales que pueden existir con cada uno de los individuos, de los dirigentes, de los grupos sociales con el cual trabajamos, ¿no? Entonces, eso hay que recordarlo siempre. Hay una normatividad, hay un tema estructural, hay temas de funciones para afrontar los conflictos sociales, pero también hay mucha de la capacidad individual de cada uno de los eh, facilitadores, de los relacionistas comunitarios, en este caso de los gestores sociales o negociadores, que vamos a tener que afrontar. En el diseño que nosotros tenemos que implementar, tenemos que saber que siempre hay etapas, ¿no? A la hora que negociamos, necesitamos una etapa preparatoria. Esto lo vamos a explicar en el transcurso de esta presentación. Hay una etapa preparatoria en el cual, por ejemplo, para convocar a reuniones, nosotros tenemos que estar conversando con cada uno de los actores. Hay una etapa de implementación, ¿no? Donde ya ahí se va a llegar a un acuerdo, pero por más bonito que sea este acuerdo, no se va a poder llevar a cabo si es que no hay la confianza, y para eso también tiene que haber un monitoreo, ¿no? Y una evaluación sobre si se ha llevado a cabo la implementación de estos acuerdos. Entonces, esas etapas somos las que vamos a ver en esta clase. En la etapa de preparación, como su nombre mismo lo señala y como también hemos más o menos visto en las anteriores sesiones, es el análisis previo, ¿no? El análisis en el cual hay que identificar las personas afectadas, las características del conflicto, el problema central que habíamos visto la semana pasada, ese problema de fondo. Todo eso entra en el análisis de la preparación del proceso de intervención de los conflictos sociales. En una etapa también de preparación entra lo que va a ser si hay o no hay terceros, ¿no? Y también la evaluación de las condiciones, ¿no? Hay condiciones para generar diálogo, negociación, solución, o simplemente hay condiciones para que los problemas sigan abundando, ¿no? Entonces, todo eso lo vemos en la etapa de la preparación. Entonces, aquí hay un esquema que lo presenta el documento. Como les menciono, este documento es un documento realizado por la institución internacional USAID, que estuvo vinculado a un proceso de capacitación de gobiernos locales y gobiernos regionales a cargo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM. Entonces, lo que se plantea aquí son los pasos, ¿no? Primero se analiza el conflicto, ahí están viendo el punto 1, luego se seleccionan los objetivos, es decir, yo me voy a sentar en una mesa, pero todos los que asisten saben para qué nos estamos sentando, cuál va a ser el objetivo de esa reunión de diálogo. Tercero, se selecciona cómo se van a dar soluciones a los problemas. 4, se convoca a terceros que garanticen que se lleve a cabo este proceso de diálogo y el cumplimiento de los acuerdos. Y el 5, se identifica que al implementar estos acuerdos necesitamos las mejores condiciones para que se lleven a cabo, ¿no? Entonces, esos son los 5 pasos en la gestión del conflicto social. ¿Cómo seleccionamos los objetivos, no? El facilitador o la facilitadora tiene que hacer explícito, es decir, pronunciarlo, decirlo a voz alta, qué es lo que hacia dónde se quiere llegar. Y a partir de hacia dónde se quiere llegar, se va a planificar ese proceso. Entonces, todos tienen que estar de acuerdo, esos objetivos tienen que tener expectativas o generar expectativas para la población. Por eso es importante el proceso de escuchar bien a las personas de qué es lo que quieren. A veces en cada uno de los procesos
de conflictos son distintos. Algunos son por renta, ya hemos visto más o menos las características de los conflictos sociales. Algunos temas son ambientales, son temas de reconocimiento, son temas de rentabilidad, que son económicos, ¿no? Entonces, hay que escuchar a la población y sobre ese proceso de escucha hay que plantear los objetivos. ¿Quiénes deberían participar en el proceso de diálogo, ¿no? Digamos, en el proceso de la gestión del conflicto social? Esta selección tiene que ser una selección en la cual ya nosotros, si estamos gestionando los conflictos sociales, tenemos que tener la capacidad, tenemos que ser conocedores, tenemos que ser expertos en identificar quiénes son los grupos que realmente deben participar, que tengan vinculación directa. Ya hemos hablado, por ejemplo, quiénes son los que son de la zona directamente involucrada en los procesos mineros y quiénes son de los que son de manera indirecta, ¿no? Quienes, donde se está explotando el mineral, esa es la zona directamente afectada. Y donde se está trasladando el material es la zona indirectamente afectada. Sin embargo, en los procesos de conflicto social a veces llegan distintas personas que no son de la zona, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber identificar que para resolver el conflicto primordial necesitamos a las personas que están en la zona directa o indirecta, porque ambos tienen el poder como para paralizar las actividades y eso ya lo hemos visto en la sesión anterior. Eso hace que se genere un impacto en la esfera pública y que de una u otra manera directamente se afecte la producción, en este caso la producción que está eh, realizando la mina en específico, ¿no? Entonces, los participantes en el conflicto, una vez reconocidos, debemos ver sus perfiles, sus motivaciones, sus intereses, sus necesidades. Eso también ya lo habíamos visto la semana pasada. Una primera forma de entender los diferentes procesos de intervención, o sea, se llama intervención a esta actividad en el cual los que vamos a gestionar el conflicto ingresamos dentro del conflicto para ayudar a que esto se realice. Hay que darnos cuenta en esa intervención de que hay sin duda muchas muchos temas que involucran al tema cultural, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros tengamos que tener una capacidad, unas competencias de prever qué es lo que posiblemente esté entendiendo la gente. No se trata solamente de nosotros, los objetivos de la empresa, digamos, o el objetivo del Estado es de que simplemente se levante la paralización o que simplemente la gente no tenga capacidad de poner en riesgo la producción minera. Pero para nosotros que tenemos las competencias, que tenemos las habilidades, tenemos que pensar qué temas culturales hay atrás. Y para eso nosotros mapeamos y el expertise que tengamos es lo que nos va a permitir resolver los conflictos. Y así es donde vamos a seleccionar qué tipo de intervención vamos a hacer. Por ejemplo, este cuadro nos ayuda a ver si vamos a hacer una negociación, una mediación, un arbitraje, una concertación, un diálogo, una adjudicación, minijuicios, procesos multipartitos, negociación de regulación, ¿no? Entonces, este cuadrito nos permite qué metodología vamos a usar. La mediación, por ejemplo, es tratar de unir a dos partes que han estado demasiado polarizadas, ¿no? Luego de eso, de una mediación puede llegar a un tipo de concertación, eso puede evolucionar.
la concertación ya se da cuando ambas partes se han regenerado su confianza y pueden llegar a algunos acuerdos consensuados. Pero también en la mediación no se puede llegar a determinada concertación y se puede pasar a un arbitraje. Es decir, que un tercero con la autoridad suficiente pueda decir qué cosa es lo que se va a delimitar, a definir. Y antes de esa mediación hay la negociación, que es cómo recuperamos la confianza. En cambio, cuando ya estamos en la concertación, lo que hay es que ya se desarrolló un diálogo. O sea, ya una parte dijo yo quiero esto y la otra parte dijo yo puedo dar esto y no puedo dar lo otro. Entonces, este mapita nos ayuda con todo lo que hemos recorrido hasta ahora en el curso a ponernos de acuerdo en cómo vamos a abordar, cuál va a ser nuestro plan de intervención, hacia dónde vamos a poder alcanzar las cosas, ¿no? Hay, por supuesto, procesos de diálogo que en una primera etapa no resultan con los acuerdos concertados y no se llega, o pareciera que no se llega a ningún lado, ¿no? Entonces hay que tomar nuestro tiempo otra vez para volver a seguir con las negociaciones y volver a estas etapas de mediación, de concertación. Esto es también, como ya hemos visto en la anterior sesión, hay una etapa de crisis. En la etapa de crisis hay la etapa del estancamiento y la etapa de resolución. Y hay la etapa de la prevención del surgimiento, ¿no? Entonces, nosotros generalmente siempre hay que tratar de trabajar en prevenir los conflictos sociales. Se hacen talleres, ese es el proceso de educación, los diálogos, que son las mesas para determinados acuerdos, y llevar a cumplir todos esos acuerdos nos garantiza una paz estable. Pero si esta prevención no surge efecto, comienza una escalada en este estancamiento, que es esta parte donde pareciera que va a entrar en crisis, pero todavía no está. Se siguen haciendo talleres para solucionar los problemas, se llega a una conciliación o una mediación. Ahí se está tratando de dar políticas de qué es lo que se puede dar y qué es lo que no se puede dar de parte de la mina, y después sale la etapa de crisis, ¿no? En esta etapa de crisis ya no hay que se había mencionado la semana pasada que no hay que perder el contacto, ¿no? De que hay que plantear acuerdos solo para los crisis, solo para los 3, 4 días donde hay crisis, ¿no? Si hubo, digamos, se tomó el local, ¿cómo salen del local? Si se ha incendiado un campamento como ha habido, no podemos ahí comenzar a discutir qué va a ser sobre lo que se va a realizar dentro de un mes o dentro de un año, sino tenemos que en ese momento ver cómo se va a salir de esas horas en el cual tratando de ponernos en resguardo, tratar de ponernos en que no se queme las instalaciones, porque a veces sucede eso, aún mantener cierta relación con los grupos que están negociando, ¿no? Seguramente aquella persona que generó el incendio se tendrá que salir de lado. No se puede negociar con violencia, no se puede negociar con gente que está cometiendo delitos, pero eso no signifique que todo el proceso que se ha avanzado se caiga, sino que tenemos que buscar otros interlocutores válidos que puedan representar a quienes están en el proceso de conflictividad, ¿no? Y luego cuando ya se está bajando el conflicto, se llegan a consensos, se llegan a algunos acuerdos, el conflicto se transforma y comienza a decaer a ser el desescalamiento, ¿no? Donde otra vez se vuelve a hacer los procesos educativos, el trabajo en medios, el trabajo de reconciliación, y se institucionaliza ya con una mesa permanente el manejo de los conflictos, ¿no? Este es un mapa hecho por Giselle Guamaní,
que ha sido funcionaria en la PCM. Etapa de escalamiento del conflicto social, ¿no? Sí la conozco, a Gisela. Sí. En esta etapa de escalamiento de conflictos sociales se realizan intervenciones, acciones, programas, procesos que buscan la prevención y la aparición del escalamiento de un conflicto social, ¿no? Entonces, también se desarrolla procesos educativos, como habíamos mencionado, se trabaja con los medios para visibilizar cuáles son las causas de conflicto, se desarrolla procesos de diálogo con actores claves, se genera confianza y voluntad para la negociación, eso es sumamente importante, inclusive a veces como hay poco personal en, en esta rama y hay especialistas de determinados tipos de conflicto, se termina trayendo a un funcionario, a un gestor que ha tenido experiencia en resolver algunos conflictos en la zona para generar confianza. Es decir, nosotros como profesionales tenemos que llegar a un nivel tan alto y de especialización que para determinados conflictos, si son, digamos, socioambientales, nos lleven a nosotros y nos digan ya, como garantía para los que están en conflicto, estamos trayendo a tal persona que va a ser el que va a mediar. Y la gente los conoce, saben que pueden confiar en ellos y dicen ya muy bien, si está viniendo él, nosotros nos sentamos a conversar. Eso llega a pasar, así que eso sería bueno que cada uno como profesional tenga una especialización dentro de los conflictos sociales, que se hace una autoridad que la misma empresa y la misma población que a veces está un poco inflamada, tengan confianza en ti de que si tú estás ahí, vas a poder mediar un proceso de negociación de la mejor manera. Bueno, y se desarrollan también talleres en esta etapa, ¿no? En la etapa de crisis del conflicto social, ¿no? Cuando se realizan este tipo de intervenciones, como hemos mencionado, tenemos que tener una prioridad, que es que el conflicto no se prolongue, que esta etapa de crisis no sea mucho tiempo, no puede haber una etapa de crisis que dure un mes, ¿no? Tenemos que ver que esto solamente, por más difícil que sea, solamente haya una escalada, este tipo de escalada de crisis, 2 días, un día, o algunas horas, ¿no? Poder direccionar que la crisis esté dentro del proceso de diálogo y no más bien que se pierda el proceso de diálogo y que más bien se desconozca ese proceso de diálogo y que la crisis termine paralizando cualquier tipo de negociación. Como hemos visto, a veces, tarde o temprano va a aparecer esto y forma parte de la presión que hace la población, ¿no? Entonces, uno puede estar negociando meses, ¿ya? Ya pareciera que va a salir un resultado y la población también agarra y dicen, no estamos de acuerdo en lo que nos están dando y mañana tomamos la carretera. ¿Para qué? Para presionar para que se modifique la negociación. Hasta ahí uno puede entender que es parte de la negociación, que hay que seguir dándole a mayor esfuerzo para que se puedan llegar a acuerdos, pero resulta que en esa toma alguien tiró una piedra a un policía, lo hirió, la policía respondió y se desbordó esa protesta y comenzó a haber heridos, quizás muertos, y de ambas partes, ¿no? Entonces, ya eso puede hacer de que todo lo trabajado en meses se caiga. Pero si nosotros tenemos la capacidad de que de que aún con las dificultades, esto pueda encajar dentro de los procesos de negociación y regresar, digamos, la conducta de los que están en la toma, a que sigan negociando, vamos a ir direccionando el conflicto, ¿no? Entonces tenemos que tener una intervención. A veces se trae, como menciono, a terceros especializados en ese tipo de crisis para que puedan mediar en ese momento, ¿no?
mucho trabajo con medios de comunicación se tiene que hacer para que ahí puede pasar una cosa, o la población, que no es la que está en la toma, apoya porque ha visto el conflicto que es muy intenso, que se están llevando a gente herida, gente que quizás pueda haber fallecido, y la población se viene y se vuelca, ¿no? Y se toma ya un punto de polarización que comienzan a decir, ya no queremos más minas, abajo la mina, que se vaya la mina, ¿no? Cuando no es lo que realmente ha pasado. Por eso es que ahí se tiene que tener un trabajo con medios de comunicación, nosotros como, bueno, o desde el trabajo de las relaciones comunitarias, se tiene que explicar paso a paso cómo ha habido y cómo ha estado ocurriendo estos procesos de diálogos y por qué se llegó a una escalada de esa magnitud sin que hubiera, digamos, intencionalidad o interés de boicotear las negociaciones, ¿no? Y yo creo que a veces ni siquiera ni de la parte de la población ni de parte de las empresas, sino que la evolución de un conflicto social a veces tiene este tipo de particularidades, ¿no? Que hay que saber manejar, que hay que tener el carácter suficiente, la personalidad suficiente para no caer en desesperación en estos momentos, ¿no? Esta etapa de estancamiento se trabaja con el proceso de diálogo, ¿no? O sea, lo que tratamos en esa etapa es que no se llegue a la crisis y se busca hacer, una vez que uno analiza a los actores, que analiza el contexto, puede tomar decisiones, ¿no? Para que no se pueda, el conflicto social tenga solución y no más bien se estanque y se termine yendo a una etapa de crisis. Ahí es importante formular políticas, ¿no? Las políticas, como ustedes saben, son acuerdos de más largo plazo en el cual se ponen los objetivos, las cosas que se van a realizar y sus procedimientos, su evaluación de las mismas, ¿no? De todos estos acuerdos. Está la etapa de desescalamiento, ¿no? Después de haber pasado la crisis, también tenemos que trabajar en procesos de educación, sensibilización, eh, vincular a los diversos actores de la sociedad civil, trabajar con los medios de comunicación, explicar las causas y los factores de conflicto social. Lo mejor que puede pasarnos es que en una zona todos entiendan el conflicto, todos sepan el conflicto y cuáles son las alternativas, ¿no? Todo esto tiene que ser público. Cuando más nos cerramos o hay zonas opacas, la suspicacia de que algo se está negociando por lo bajo, de que algunos dirigentes son los únicos que tienen la información, termina más bien porque la gente desconfíe de sus propios dirigentes, terminen optando por nuevos dirigentes y todo lo avanzado también se tira al tacho, ¿no? Entonces hay que siempre tratar de hacer pública este tipo de acuerdos, esto que se ha ido avanzando, ¿no? Para generar confianza no solamente en quienes están dirigiendo, sino sobre todo en todo la organización en muchos casos o en todo caso la población que está deseosa de que se lleguen a los acuerdos, ¿no? Entonces, lo mismo. Se convoca a terceros facilitadores en un proceso de intervención. Como ustedes saben, hay un equipo de relaciones comunitarias en una mina, hay un equipo de gestión social en el Estado y están los dirigentes de los pueblos, de las comunidades, de las organizaciones sociales, de los frentes de defensa, quizás algunas autoridades. Algo que se nota mucho en el Perú es que muchas autoridades al final terminan liderando conflictos sociales contra contra las empresas mineras, ¿no? Es algo que quizás en otros países no se da, aquí se da con frecuencia, hay varios indicadores que dicen eso. Y si esos son generalmente los actores, necesitamos traer a terceros
para que sirvan para facilitar un proceso de intervención cuando el conflicto se está dando. Eso sucede, ¿no? ¿Para qué? Para que se visibilicen aspectos de conflicto social que a veces porque los equipos de relaciones comunitarias con la población están ya con juicios establecidos, no terminan viendo, ¿no? También para legitimar las expresiones y las emociones de las partes, ¿no? A veces solamente queremos reducir todo a lo racional, cuál es el pedido, pero no vemos las emociones que hay detrás. Como hemos mencionado en otras sesiones, mucho es el respeto, el trato, la cercanía que se tiene y para resolver estos conflictos, ¿no? Los actores tienen que tener, en este caso, los que están tratando de que no escale más el conflicto, tienen que entender que mucho de esto se trata también de emociones y las expresiones. Por eso es que un tercero nos puede ayudar a que esto se facilite, ¿no? A que se puedan observar bien esto y no se llegue a una polarización porque, digamos, se ha ido sumando o la gente percibe que siempre se supone algo que acusa a la población, a ver, es por ejemplo, ya estamos cansados de conversar con el relacionista comunitario, porque siempre nos pasea, dice, nos ha dicho que nos va a hacer esto, que nos vamos a cumplir tal cosa y al final no se cumple. Entonces, ahí ya se perdió la legitimidad de parte de los de relaciones comunitarias para entrar a la negociación. Se requiere de un tercero que entre, que pueda realmente tener la capacidad de mediar, de unir lo que se estaba separando. Ahora, hay que también equilibrar el espacio de dónde se lleva el proceso, ¿no? A veces, por ejemplo, es una habilidad que tienen, ¿no? Los dirigentes, decir, ya, muy bien, vamos a conversar y ustedes tienen que venir a nuestro local comunal. Y ahí entonces hay mayor presión para que los relacionistas comunitarios o los que están negociando negocien a favor de un lado. Igual, cuando la empresa dice, ya, entonces vamos a reunirnos en el comedor del campamento minero. Entonces, los dirigentes sienten también la presión de que la mina tiene el terreno para negociar mejor. Entonces, hay que equilibrar esos espacios, ¿no? Donde se interactúa. Sí puede darse en las instalaciones de la mina, sí puede darse en las locales comunales, también se puede dar en la municipalidad, se puede dar en la iglesia, se puede dar en la plaza de armas. Hay que ahí mediar porque eso también ayuda a la hora de negociar. Reenmarcar el diálogo, el intercambio y el diálogo, ¿no? Entonces eso, como les menciono, es siempre intentar que, por más contradicciones que haya, todo eso tiene que estar siempre causados en el proceso de diálogo. Y siempre hay que ayudar en la búsqueda de las opciones. Esto es, como hemos dicho, cuando convocamos a los terceros facilitadores. A veces ustedes pueden ser contratados, o sea, no están en las relaciones comunitarias, en el equipo de relaciones comunitarias, y más bien llegan a sumarse al equipo de la negociación porque acaba de estallar un conflicto social que parece que puede tener una escala mucho mayor, ¿no? Eso también es parte de los oficios que uno tiene a la hora de trabajar en gestión social y en relaciones comunitarias. ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta con la relación con los terceros? Identificar a los terceros facilitadores es todo un proceso. Tenemos que ver que hay tipos de terceros facilitadores, en qué contexto se traen y cuáles son los objetivos de su participación y las características y roles de los terceros facilitadores. Por ejemplo, ustedes ya no son solamente del equipo de gestión de relaciones comunitarias, sino están de jefe de relaciones comunitarias de la mina, ¿no?
y necesitan traer a terceros porque los amigos coordinadores que uno tuvo, que uno dejó, son muy buenos para la hora de generar los proyectos, pero a la hora de la negociación ven que eh, fácilmente, fácilmente la población impone muchas de sus cosas, ¿no? Me he tocado en procesos ver, como vedor, por ejemplo, que en una mina determinada, a una relacionista comunitaria mujer le decían, puedes dar el 11% de trabajadores, pero comienza con 8. Y ha habido un proceso de negociación y se llegó a 10 o se llegó a 9. Entonces, eh, tenía un tope, pero la negociación, la capacidad de esta relación, esta comunitaria, que siendo mujer y siendo joven, frente a 10 hombres en la parte sur del país, digamos, ¿no? Con todos los prejuicios que a veces se tiene, de machismo, ¿no? De antilimeñismo a veces, negociaban, pero no se pudieron imponer a la explicación que daba la señorita sobre los puestos que se tenían que dar, ¿no? Entonces, eso pasa, es parte de la negociación, o sea, se le contrata a un tercero para que llegue a tener este tipo de negociación. Por supuesto, o sea, ya hemos hablado de que hay intereses de la mina, hay intereses las comunidades también, es parte de esto que es el juego de los conflictos sociales, y seguramente a la señorita le habían dado una bonificación por haber negociado mejor, y seguramente también a los dirigentes que estuvieron negociando, la misma población le había tenido un tipo de presión, ¿no? De por qué no alcanzaron mayores puestos de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, eso se da, ¿no? O sea, eso es como ejemplo para que vean en qué mundo más o menos se tiene que trabajar, ¿no? Más allá de las cosas, de las intenciones que se tengan, ¿no? Yo me sorprendí, ¿no? O sea, yo pensé que ya se iba a llegar a ese porcentaje, pero hábilmente se dio ese resultado, ¿no? Los terceros ingresan y tienen que hacer todo un mapeo de las cosas, analizar la problemática y buscan resolver el conflicto, ¿no? O sea, para eso se llama un tercero. ¿Mm? Los terceros son facilitadores de un proceso, ¿no? O sea, tienen el interés de ayudar al proceso, tienen un reconocimiento que se deriva de su posición, ¿no? Moral, social, como ya lo hemos mencionado, o sea, por lo tanto tienen legitimidad, demuestran su imparcialidad en el proceso, demuestran las capacidades para cumplir con el rol del tercero y aceptabilidad, ¿no? Logra la confianza y la voluntad de los actores, recibe un permiso para intervenir en el proceso. Hay terceros externos que no tienen ninguna vinculación a ese conflicto con ninguna de las partes, o hay terceros internos, ¿no? Que te lo trae la comunidad o que la mina también lo puede, tiene algún tipo de vinculación con la mina. Existe, ¿no? O sea, eso es claro, es práctica de las dinámicas, ¿no? Que existen ahí. Ahora, hay algunos que son cuasi mediadores, ¿no? No solamente como personas, también como instituciones, o sea, que el alcalde, en muchas veces es el alcalde necesita de los votos y del respaldo de la comunidad, pero necesita también del apoyo de la empresa porque hace, digamos, algunas labores sociales o algún apoyo en determinadas obras. Entonces, hay procesos que se resuelven vía los cuasi mediadores, ¿no? En este caso, el cuasi mediador en ambas partes tiene vinculación.
como les menciono, o sea, el contexto y los objetivos de la participación de los terceros se da en torno a un mapa de actores, que ya lo hemos visto, el autodiagnóstico, el tercero tiene que hacer el diagnóstico de cómo está la situación dentro del conflicto social y promueve pues la participación de los actores para que su proceso de intervención se lleve a cabo, ¿no? También tiene que evaluar e identificar cuál de las partes, quiénes son los que tienen el compromiso y la posibilidad de intervenir para que se maneje el conflicto social y organiza los roles a partir de qué fortalezas tiene, ¿no? Para después tener que ver cómo se va a gerenciar la logística y las funciones de cada uno de los que van a participar, ¿no? Características y roles de los terceros, o sea, tiene que tener capacidad de reflexión, capacidad de comunicación, relaciones, ¿no? Una empatía cultural, eso, ya lo hemos mencionado, ¿no? O sea, tiene que, de cierta forma, su comportamiento eh, garantizar el respeto a la cultura y las tradiciones de las partes, ¿no? En este caso, de las comunidades. No puede, lo clásico que hemos mencionado, o sea, no puede ir a una mesa de diálogo, le sirve a la comunidad determinado tipo de alimento y no puede agarrar y decir, no, yo no quiero comer esto. Entonces, se tiene que tener una empatía, ¿no? Cultural, ¿no? Igualito, ha habido momentos en el caso de grupos amazónicos que hacen ciertos rituales antes de las mesas de diálogo o en zonas andinas que se hace un pago a la tierra antes de la mesa de diálogo, ¿no? Entonces, no podemos agarrar y decir, no, hay que sacarlo del programa, ¿no? O sea, se parte de entender el tema cultural de cada una de las poblaciones con las que trabajamos, ¿no? Y el pensamiento estratégico del proceso. ¿Qué significa el pensamiento estratégico? Que todo esté sistematizado y que hay que, por más inconveniente que suceda, todo está vinculado a superar el conflicto y llegar a los objetivos que nos hemos trazado. ¿Qué pasa si llega un tercero y dice, no, yo no quiero, o sea, conversar con tal persona, yo no quiero articularme a lo que está haciendo el grupo social de la mina, con estos dirigentes y con estos medios yo no quiero conversar, no, que no se meta el alcalde, ¿no? Entonces, al final, su accionar va a ser solitario y tendrá un impacto limitado y hasta efímero. O sea, puede resolver un día, 2 días de conflicto, pero en el largo plazo, más bien lo que generó es desconfianza y contradicciones entre todos los actores, ¿no? Entonces, por eso ustedes cuando trabajen de facilitador y de mediador, lo que tienen que más bien es buscar que todos los actores vuelvan a tener una confianza, no vuelvan a confiar todos en ellos, ¿no? Que se reconcilien las partes. Sí, entonces, si no vamos a trabajar solos, entonces, ¿qué cosa hay que tener? Una sinergia, tener una visión compartida y una intervención coordinada. Entonces, yo vengo ahorita, por ejemplo, de en unos días estar solucionando un conflicto y todas las noches tengo que reportar todas las cosas que se han venido haciendo al jefe del proyecto, los relacionistas comunitarios de la obra, para que ellos sepan y mañana tengan, a la hora que ellos actúen, el conocimiento de cómo va avanzando el tema de las disputas, ¿no? Entonces, se maneja de manera articulada, ¿no? Y cuando se trabaja con los dirigentes, si se está trabajando con 3 comunidades, no le puedes decir a una comunidad a la comunidad B y a la comunidad C, ¿no? Para tratar de romperlos o tratar de que estén más bien en confrontación contra ellos, sino más bien articularlos a todos para que todos tengan en claro cómo va a ser la salida, ¿no?
cuáles van a ser los pasos que se van a seguir y cómo va a llegarse al resultado que es en beneficio de todos, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo les comento una obra en el expediente técnico no consideraba que las bermas sean asfaltadas, la obra se ha reactivado después de muchos años y es lógico a esta altura de los años de que las bermas sean asfaltadas porque en ese territorio, tanto que las lluvias y y la misma maleza de la selva pueden perjudicar, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es que se converse con la población se articule, la población pida esa necesidad, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar, se interviene, se articula gobierno regional, empresa, los pueblos aledaños, ¿no? Entonces, y se resuelve, ¿no? O sea, es un conflicto social, pero no es, digamos, de las categorías de este conflicto minero donde surgen otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, por eso es esa diferencia siempre, conflicto minero es un conflicto de gran magnitud, y también que tiene muchos reflectores. O sea, que tanto los medios de comunicación, el gobierno central, la misma mina, hace que eso tenga mayor resonancia, ¿no? Pero en el transcurso de nuestra especialización de trabajar en relaciones comunitarias, vamos a tener, o sea, vivimos de esto, ¿no? O sea, todas las semanas tenemos que estar resolviendo pequeños conflictos, pequeñas disputas, nos contratan para hacer tiempos cortos, ¿no? En un mes uno puede estar viendo 2 o 3 conflictos. Es importante un trabajo coordinado y de diálogo durante todo el proceso. Eso es lo que más o menos les estaba diciendo. Eh, por ejemplo, muy bien, se están haciendo el proceso de diálogo, pero el gobierno regional también manda un pequeño equipo de 2 o 3 personas que estén. Otras instituciones de la sociedad civil también dicen, ¿no? O sea, Defensoría del Pueblo o otras ONGs. Entonces esto se tiene que articular porque lo que se requiere es sumar todo lo que se pueda para resolver, ¿no? Para resolver. Ahora, los terceros también tienen roles, ¿no? A veces una misma persona puede hacer varios roles, pero más o menos aquí el módulo identifica qué roles hay. Por ejemplo, hay el rol de diseñador, el que más o menos hace la propuesta de la metodología. Sí, vamos a tener 4 reuniones. En esta reunión primero se va a hablar sobre el tema productivo, en la otra reunión se va a ver sobre el tema de saneamiento, en la otra reunión se va a ver sobre el tema laboral y en la otra reunión se va a ver sobre los beneficios para algunos sectores vulnerables, ¿no? Entonces, te plantea la metodología, que es flexible porque puede ir cambiando y todo lo demás, ¿no? Entonces, algunas cosas se van a realizar con equipos técnicos, otras van a tener que ser con toda la población, otras va a tener que ser con abogados nada más para ver el tema de saneamiento. Entonces, es un facilitador que te ayuda en las metodologías y que ya tiene experiencia para hacerlo, ¿no? Hay en cambio otro que es el facilitador convocante, el que por sus habilidades, por sus capacidades, por la experiencia, al final siempre te saca reuniones grandes, ¿no? Siempre, ¿no? Se mete en los medios, tiene capacidad de 1 a 1 de toda la población y de casa por casa para convocar, para animar de que participen, conoce mucho del tema, ¿no? Y hace que obliga a que, por ejemplo, la mina o en todo caso las municipalidades pongan movilidad para que todos vengan, ¿no? Entonces, ya si se contrata a él o si se sabe de esas características, sabes que va a ser reuniones de grandes reuniones, ¿no? Y tiene toda la programación y todo. Hay roles de observador. Generalmente los terceros que vienen, como le menciono, de la Defensoría del Pueblo, que no van a poder convocar, no van a diseñar la estrategia, lo que están ahí viendo si es que esto no vulnera los derechos humanos, ¿no? Otras ONGs sobre determinados temas, o sobre, digamos,
que no es un proyecto minero, que es un proyecto que el Banco Interamericano de Desarrollo, como hemos visto, lo financia, entonces viene el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, todo el equipo. Ellos no van a hacer el proceso de diálogo ni de negociación, nada, solamente están como veedores porque son los financistas, ¿no? Entonces, el rol unificador, o sea, el que tiene capacidad de mediar, porque ojo, ya habíamos conversado de esto, ¿no? A veces comienzan las reuniones 8 de la mañana y no hay, nunca acabe, ¿no? Entonces, hay gente que sí tiene la capacidad de escuchar uno por uno, porque la gente que se pronuncia puede hablar de hace 50 años pasó esto, o en el extranjero está pasando otra cosa, o allá en Ecuador está pasando otra cosa, ¿no? O sea, comienzan a poner temas que no van al grano. Entonces, hay también facilitadores que logra rescatar las cosas que dicen cada uno para tratar de unificar y poner a todos dentro del proceso de diálogo, ¿no? Tienen un rol también por las habilidades, por la experiencia, por las emociones y las expresiones, puede unificar, ¿no? Y garantizar de que la gente se siente a gusto con él y pueda participar. Porque lo que queremos es que la gente participe para que después no haya... Profesor, sí, disculpe. Buenos días con todos. Yo creo que ahí, pero en esa parte a veces, como usted menciona, los pobladores o en este caso empiezan a hablar uno por uno, ¿no? Se puede demorar todo el día para la reunión. Pero escuchaba una sugerencia en que en ahí es mejor que hablen todos para que Sí, se sientan escuchados. sí, Porque a veces cuando les cortas y les digas, no, no estamos hablando del tema, como que le impinchas más, ¿no? sí, Entonces generas más reacción negativa en cuando, a veces cuando uno se siente escuchado, así esté en contra, así estés hablando bien o mal, te sientes bien, ¿no? Entonces, por eso, por ahí va una sugerencia, bueno, te escuché también que es mejor escucharles a todos, o sea, es como sí, decir que se manifiestan todas sus emociones, sus sentimientos, entre razones, lo que sea, y que así se puede bajar mejor el conflicto, ¿no? sí. También es una forma de, o sea, de apaciguar, de entrar en una conversación. Eso nomás, profesor, gracias. No, sí, tienes toda la razón. Justo por eso recalcábamos, ¿no? O sea, tiene un rol, o sea, un facilitador tiene el rol de unificar, o sea, digamos, los terceros que participan, no todos tienen el mismo expertise, la misma experiencia, ¿no? En este caso, nosotros, cualquiera de nosotros, podemos tener también este rol de unificador. Eso es mucho la experiencia que tú comentas. Por ejemplo, hay que escuchar a todos, hay que hacerlos participar, eso ayuda a resolver el problema, por supuesto. Lo que aquí más o menos doy a cuenta es que no todos tienen ese tipo de capacidad, ¿no? Hay personas que son especialistas en armar el evento, ¿no? En armar el evento, pero a la hora de resumir, hay otros especialistas que sí escuchan cada cosita de lo que dice y de cada uno puede lograr sistematizar cosas y a la hora que se termina y se expone, todos sienten que sus palabras están dentro de esos acuerdos, dentro del discurso, dentro de lo que se... Claro, por eso, o sea, cada uno tiene sus propias también características como profesional. El rol del facilitador, por ejemplo, el que logra conducir la reunión. Muy bien, hay que escucharlos a todos, pero hay que también ponerle un poquito de tiempo, ¿no? Ya 5 minutos y a veces hay palabritas o cosas que se le dice que permite que avancen. Por ejemplo, se pone una agenda. En la agenda se dice, vamos a hablar de la vía, cómo se va a dar mantenimiento a la vía. Después vamos a hablar sobre cómo va a ser las actividades de la fiesta. Y después vamos a hablar cómo se va a ayudar a los que han sido contaminados, ¿no? Sin embargo, en la primera participación, que era A, terminan hablando de otros temas. Entonces, el facilitador tiene la habilidad de agarrar y conducir a la persona para que logre expresar todo lo que tiene
que decir sobre un tema, sobre lo que se ha puesto en la agenda, ¿no? Y no todos estén al final una lluvia de ideas de distintos temas que no van al caso. Entonces, eso es una capacidad que determinadas personas tienen. ¿Las podemos aprender? Por supuesto, por eso estamos en este curso, para aprender también a eso, ¿no? Hay el rol del reconciliador, ¿no? Ya hubo la crisis, ya se tiraron las piedras, ya hubo los perdigones, la gente salió herida, ya ha pasado, se han agarrado inclusive con temas judiciales. ¿Cómo volvemos a reconciliar? Ya, hay terceros que tienen esa especialidad, ¿no? De que como les menciono, ya han trabajado en la zona, ya han trabajado con esa comunidad, ya antes han trabajado con la mina y los traen. Y ya dicen, muy bien, pues, ¿no? O sea, ya ellos marcan, como ya hemos visto adelante, su diseño, su metodología. Primero se va a ir a conversar casa por casa, se va a tomar el tiempo de conversar 2 o 3 horas con cada uno de los dirigentes, le va a decir a los gerentes, ¿sabes qué? Usted tiene que, esto no puede hacer, esto que han hecho también es inconveniente, y después ya plantea, como tiene cierta legitimidad, cierta autoridad, puede plantear una pequeña reunión previa a la reunión con toda la población para que vayan trabajando cómo va a ser la salida, ¿no? Entonces, un tercero también puede ser un reconciliador. Ahora, hay especialistas en opciones, ¿no? En determinada mina, la gente agarraba y decía, yo quiero que me den trabajo y quiero que también me hagan la carretera. Ya. Pero la mina decía, yo no te puedo dar trabajo porque yo tengo solamente trabajo calificado y tú no tienes esta calificación. Entonces, un generador de opciones dijo, entonces, ¿por qué no agarramos, no hacemos la carretera, pero le damos trabajo a que ellos hagan una empresa para que den mantenimiento a o en todo caso la carretera solamente estaba con ripio para que le den mantenimiento al ripio y todos los días estén trabajando ahí y la mina paga ese mantenimiento. Entonces generó, o sea, de la nada, de un conflicto fuerte que estaba reclamando opciones laborales y por otro lado el tema del mejoramiento de las vías, terminó generando una alternativa. Se quedó con, bueno, o sea, nunca es permanente, pero por mucho par de años, o sea, la, la población se quedó tranquila y la mina pudo trasladar todos sus minerales, ¿no? Entonces hay gente también que si estuvo trabajando en el Ministerio de Transporte, que si estuvo trabajando también en la municipalidad y en otros lados, ha logrado tener cierto conocimiento para que en la zona pueda dar las alternativas, ¿no? Listo. Por ejemplo, en el tema de salud, ¿no? Hay una posta, en la posta no hay médicos, entonces se instala, alguien dice, ¿sabes qué? Hay que instalar cuestiones tecnológicas para que el médico, a partir de una cámara, esté viendo y a partir de un monitor tú lo estés viendo y te ve resolviendo algunos temas, ¿no? Que no son de gran magnitud, ¿no? Pero que puede resolver algunas cosas. Breves diagnósticos. Entonces, ya, hay gente que sin duda escapa y que puede eh, plantear, ¿no? Tiene horizontes más amplios, visiones también de darle solución, ¿no? A la problemática. El rol del monitoreador de acuerdos. Como habíamos mencionado, a veces se llegan a acuerdos, está muy bonito en el papel, pero no se llevan después a cumplir. Entonces también se puede venir un tercero y hacer el monitoreo, el acompañamiento, el seguimiento para que esos acuerdos se garanticen, ¿no? Los capacitadores, ¿no? O sea, los que son hábiles y tienen eh, capacidad para enseñarle a personas adultas, que son a veces analfabetas, pero que tienen mucho interés y inclusive tienen muchos conocimientos, ¿no? Entonces,
lo que tiene que hacerse ya es una educación para adultos. En el tema agrario se trabaja con escuelas de campos, estas escuelas que la FAO ha logrado capacitar a mucha gente. Y, por ejemplo, hay terceros que uno contrata para explicarle, por ejemplo, o sea, por más que tengas un ingeniero, ¿no? A veces viene el ingeniero, sabe por dónde va a haber, va a pasar el relave y que no va a contaminar el río y por lo tanto no tienen por qué preocuparse si es que con el agua que toman ni el agua que toma el ganado, pero a la hora de explicar, más bien lo que hace es confundir a la gente. Entonces se contrata a un capacitador que estudia bien el tema y que a la hora de transmitir con juegos, con esta metodología de modelos de escuelas de campo, comienza a que todo sea más que verbal y más que literal, sea más bien con un sinfín de actividades los que comprendan de que no tienen ningún tipo de riesgo, ¿no? Entonces ese es el rol de otro tipo de tercero, que es el rol de capacitador, ¿no? Entonces, cuando uno interviene también hay que ver que las partes, ya están pasando a otro tema, que las partes no tengan agendas ocultas, como por ejemplo que alguien quiere ser candidato a alcalde y que por lo tanto siempre que hay actividad con la mina siempre se opone. ¿Por qué? Porque piensa que así va a poder ganarse a la población y vas a querer ser alcalde, ¿no? Y o puede ser que hayan obstáculos, o sea, hayan otras cosas, ¿no? O sea, que están permanentes en la población y que dificulte la actividad minera. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Entonces tenemos que identificar con las partes las condiciones mínimas para participar, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si convocamos a la gente? O sea, solamente mandamos por la radio una nota de prensa y nadie viene. Es que no hemos preparado la reunión. ¿Qué necesitamos para eso? Es identificar y saber cómo hacer que la gente venga a las reuniones y qué cosa es la condición mínima para que venga. Entonces, para eso hacemos un sondeo y evaluamos los intereses de la gente y, por supuesto, hay que contar con el análisis cultural, ¿no? Si todo el mundo está sembrando, está cosechando, no van a venir a nuestras reuniones. Entonces, ahí nosotros hemos fallado al no haber hecho un análisis del entorno, el contexto, de qué es lo que están haciendo. Condiciones relacionales, ¿no? Como les mencionábamos, siempre hay que tener todos los temas emocionales, comprender las actitudes, los marcos mentales, es decir, lo que está pensando la gente. Y siempre, por más que hoy día te digan que no quieren reunirse, que no quieren saber nada, nosotros tenemos que hacer actividades para promover y provocar que cambien de opinión. No podemos agarrar y decir, no, no, no puedo, ya me regreso a mi oficina, ¿no? Sino siempre hay que ir trabajando, sensibilizando, ¿no? Para eso siempre hay que hacer talleres, sensibilización, ir a visitar a la gente, ¿no? Ya de por sí hay afectación, ¿no? O sea, ninguno de los conflictos sociales que hoy día están eh, son de ahora, ¿no? Quizás en el futuro van a ir saliendo nuevos conflictos sociales, pero los que ya están son conflictos que tienen años y que ya hay un papel de desconfianza. Entonces, lo único que puede garantizar que no se rompan las relaciones es el respeto, ¿no? Es muy importante desde el saludo, desde el cumplimiento, ¿no? Si hemos dicho el fin de semana va a ser la reunión, no podemos 24 horas antes decir, no, la reunión no sale, ¿no? Porque la gente se prepara con anticipación para llegar a esa reunión. ¿En qué se basa la confianza y la desconfianza? En la seriedad de la participación, ¿no? Entonces,
este tipo de seriedad lo vemos más como veracidad, ¿no? O sea, de que siempre se trabaje con la verdad, siempre se cumplan los compromisos. Entonces, eso va a generar confianza y la gente va a seguir apostando por la actividad. Y con lo que le mencionaba, o sea, en los temas culturales hay que empaparnos de conocimiento de las comunidades, ¿no? De la zona, sus costumbres, cómo han reaccionado en anteriores oportunidades. Yo creo que mucho de la clave para resolver los problemas están en el tema cultural, ¿no? En el tema de reconocer, ¿no? A las personas. El tipo igual, de aquí, por ejemplo, cuál es el nivel de sensibilidad hacia o entre los actores, ¿no? Entonces, uno que trabaja en estos temas tiene que saber y hacer las preguntas para identificar qué es lo que realmente siente la población para poder tener nosotros, saber sus necesidades, ¿no? Que se legitimen esas necesidades, ¿no? Sus preocupaciones, reconocer los valores que las personas tienen y cuál es la significancia de lo que se está haciendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la situación se ha polarizado entre los actores, ¿no? Cuando ya se ha polarizado, se despersonaliza, ya, o sea, se atacan, o sea, y ahí hay que abrir nuevos espacios, ¿no? Porque si no, o sea, eso termina en, o sea, una confrontación muy fuerte, ¿no? Entonces, no hay que llegar a la polarización, ¿no? O sea, no hay que, siempre hay que mediar, siempre hay que mediar, siempre hay que hacer todas las acciones suficientes para que no se rompa y no se lleve una polarización que a veces ha ocurrido, ¿no? Sí, se dice, eh, ya no va más la mina, o sea, si la población llega a un tema de que no queremos mina, entonces ahí hay una polarización. Entonces no se actúa en su momento para mantener la vinculación con la gente y darle seguridad de que todas sus preguntas e interrogantes pueden ser resueltas, ¿no? Ahí también se vuelve a tocar el tema de la interculturalidad, entonces es desencuentros o encuentros culturales, ¿no? Entonces, no hay que tener desencuentros culturales, es decir, no hay que ofender a la cultura de los con quienes estamos trabajando, con las comunidades, con las organizaciones, y más bien hay que encontrarnos, ¿no? Hay que saber siempre conversar, entender, escuchar, y eso nos va a ayudar a la resolución de los conflictos. Y por lo tanto, un facilitador, una facilitadora, un tercero que trabaja en estas actividades tiene que tener esas habilidades culturales, ¿no? Y las competencias interculturales, ¿no? Es bueno que en zonas andinas se conozca el quechua o el aymara, sí, es una habilidad, una competencia más que se agrega, ¿no? Si conoce la historia de la localidad, sí, ¿no? Si a veces son de la zona, entonces ya va siendo alguien que tiene un capital simbólico, cultural, que puede ayudar a la hora de resolver los problemas. Las condiciones estructurales siempre tienen que ver con lo externo, con cómo va a evolucionar el contexto social, político, ¿no? Porque a veces puedan haber, como menciono, disputas que están como una agenda oculta, ¿no? De que, vuelvo a repetir, ¿no? De que a uno de los dirigentes quiere ser alcalde y el otro del dirigente quiere ser también alcalde, ambos, uno va por una lista, el otro va por otra lista, y ambos radicalizan el conflicto innecesariamente. Entonces, tenemos que estar siempre al tanto de eso. Y en, en los conflictos sociales las cosas a veces cambian de un día a otro, ¿no? Son realidades muy volátiles y
pueden haber riesgos, siempre hay riesgos, ¿no? Siempre uno tiene que tener esa mentalidad de que puede explotar, tarde o temprano puede explotar un conflicto social en crisis, ¿no? Y hay que tener una capacidad para entender que es una etapa que hay que preparar, que pueden tener diferentes escenarios y que necesita de la participación siempre de la gente y mecanismos en el cual se pueda convocar a la población, ¿no? ¿Qué pasa si hay 4 o 5 dirigentes que se encaprichan? Sin embargo, nosotros conocemos que antes habían otros dirigentes que sí permitían diálogo y conversación, entonces hay que tener la capacidad de buscar dentro de la misma parte que está negociando, dentro del mismo grupo con el que estamos negociando, algunas alternativas de comunicación para hacerle llegar a la población que, en este caso, lo que está ofreciendo la mina es beneficioso, ¿no? Y eso ayudará a que la gente también presione a sus dirigentes y digan, muy bien, ya lleguemos a acuerdos, ya no podemos estar en una situación de indefinición. Entonces eso ayuda. Como les menciono en el tema de contexto y en especial en este momento el contexto sociopolítico, puede haber cambios drásticamente, ¿no? O sea, más allá de quienes tengan algún tipo de eh, orientación política, cuando estaba el anterior gobierno había cierta este, cercanía de los conflictos sociales, o sea, los conflictos sociales querían resolver algunos problemas porque sentían que el gobierno los estaba ayudando. Después de todas las protestas que han habido en el presente año, algunos de los conflictos sociales ya saben o tienen la sensación de que el gobierno no los va a ayudar y por lo tanto ha cambiado esa emoción, ha cambiado la conducta y a veces puede ser eso un síntoma de radicalización de muchos de los conflictos sociales. Entonces, eso también, ¿qué cosa es? Es el contexto sociopolítico que puede cambiarse drásticamente, ¿no? Dramáticamente, o sea, y eso escapa a lo que uno está haciendo, uno está chambeando ahí con las partes, pero sin embargo, políticamente hay una polarización, puede ser, digamos, o sea, en esto, como eh, un escenario, ¿no? Así, imaginario. ¿Qué pasa si la mina financia al alcalde y se da pruebas de ello? Y el alcalde pues le había prometido que siempre iba a estar con los dirigentes. Entonces, uno está negociando, sale esa noticia y la gente siente desconfianza y ya no participa en la negociación, se va. Entonces es algo que sucede en contexto, ¿no? El otro tema también es la seguridad. Siempre hay que buscar la seguridad para todos y hay que tener un plan de contingencia siempre. Por si acaso falla lo que estamos haciendo, siempre hay que tener un plan B. O sea, nunca hay que jugarse todo por el todo en lo que en una sola estrategia, en un solo plan, ¿no? Porque generalmente se cae. Entonces siempre hay un plan de contingencia. Hasta plan C, profesor. O sea, tienes que Sí, tener por lo menos 5, o sea, hasta lo sí, último. sí, 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 por supuesto. Y hay que tener conocimiento también de las políticas nuevas que se están haciendo, ¿no? O sea, siempre hay que estar al tanto. Por ejemplo, a veces el, el Ministerio de Agricultura tiene proyectos de gran envergadura que pasan por las zonas mineras, ¿ya? Entonces, si uno conoce de esos proyectos, conoce que se han formulado, se han emitido nuevas leyes, hay políticas del sector que justo benefician a esas zonas, entonces anexar, estar preparados para que a la hora de resolver un conflicto social también digas, mira, pero el Ministerio de Vivienda va a hacer esto y nosotros podemos ayudar a que ustedes sanen el terreno. El Ministerio de Agricultura está aprobando el plan de irrigación por esas zonas o los préstamos de fomento y nosotros les damos el apoyo técnico para que ustedes puedan incluirse en esos programas, ¿no?
Entonces, siempre hay que estar al tanto de las políticas que se están haciendo en el sector. Por ejemplo, el proceso de electrificación, ¿no? O sea, también los procesos, ¿no? O sea, siempre hay que tener, o sea, cuando nosotros planteamos un plan, eso es el diseño de un proceso, ¿no? Cómo va a guiar y maximizar los resultados de la participación de la gente, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo todo en plan, no solamente a veces porque uno tiene experiencia, llega, comienza a hacer todas las tareas y después al final del mes, cuando va a cobrar, recién hace el plan porque tiene que presentar ese plan para que recién le paguen, ¿no? Es más bien al revés, siempre plantear el plan como las primeras tareas que va a hacer para que pueda dirigir bien los procesos de conflictos, ¿no? La gestión de los conflictos. Para nosotros planificar necesitamos información y a veces esa información hay que mediarla. Por parte de la población, inclusive por la misma parte de la mina, te dicen, sí, te voy a dar información, te voy a dar información, y nunca te llega la información. Y sin esa información no puedes seguir avanzando. Entonces, uno tiene que hacer un trabajo de sensibilización en las partes para que la información se te dé, ¿no? Y con la confianza, brindando confianza a la gente, es como se nos va a dar la información. Como les he mencionado desde el principio, hay que, en este caso, por ejemplo, cuando uno trabaja con el Estado, uno tiene que tener, y en el Estado generalmente te dan 4 o 5 zonas, ¿no? Uno va a ser encargado del conflicto que está, digamos, en Ayacucho hay 4 minas, y uno tiene que ver los 4 conflictos de Ayacucho, la parte sur. Ya, entonces, tiene que tener los teléfonos de todos los alcaldes de esas zonas. Tiene que tener, aparte de eso, los números de todos los dirigentes de cada una de las zonas y los números de los relacionistas comunitarios de cada una de las zonas, ¿no? Entonces, y ver a los medios de comunicación y quizás por ahí otras autoridades, dirigentes, ¿no? Y siempre conversar, hablar, o sea, la chamba de alguien que trabaja sobre ese tema es todos los días llegar a tener la información adecuada. Y eso genera confianza. Después de que dejas el Estado, puedes trabajar en la mina, sí, puedes trabajar también para las comunidades, asesorando también. Pero ya uno tiene ya ahí los contactos, el relacionamiento, ¿no? Entonces, siempre hay que ir pensando que uno nunca va a trabajar solamente para un solo actor, ¿no? Que la vida profesional nos lleva a estar en distintos lados, ¿no? Cuando vamos a planificar las cosas, tenemos que planificar Profesor, también. profesor, disculpe, pero lo que pasa es que he visto muchas veces de PSM o representantes, en este caso, como usted menciona, están encargados de no sé cuántas regiones, ¿no? Lo que hacen, bueno, he visto en la práctica, ¿no? Lo que hacen es mediar prácticamente, o sea, decir a la mina, ¿sabes qué? Cumple tu promesa y evitar que digamos, que se genere conflictos, ¿no? Pero he visto más como un mediador que apacigua ambas partes y decirle a la mina, ¿sabes qué? Mina tiene que cumplir y elaborar actas y elevar informes. Bueno, casi no es, digamos, no es determinante, tampoco yo veo que hace políticas, o sea, nuevas. Es como un pacificador, algo así yo vi en la práctica a los de PSM, ¿no? Sí, es que su marco normativo es eso. O sea, ellos son los que generan ese tipo de negocios. Es que lo que no debe haber ruido político. Para el primer ministro, no puede explosionar un conflicto social porque eso significa ruido político y su cabeza se pone en juego. Entonces, el carácter
de alguien que hace conflictos sociales en la PCM es que no haya ningún conflicto llegue a crisis. Pero cuando trabajas en los ministerios, en este caso en el Ministerio de Energía y Minas, o sea, la mina va a estar 30 años y van a haber cada 3 o 4 años se van a ir cambiando de dirigentes y el conflicto va a ser permanente, se va a convivir con el conflicto. Entonces ahí de cierta forma, y en ambos lados, salvo en uno que otro conflicto, en ambos lados todos quieren que haya mina. La situación es, la población quiere cosas que la mina se ha comprometido y que no está cumpliendo en uno de los casos, o en otras cosas quieren más o quieren otras cosas que no que quieren que la mina les dé, ¿no? Entonces se genera otro conflicto. Entonces, el comportamiento ahí es para que se garantice la participación de la gente en los planes que tiene la mina, para que la gente nunca, en todo caso, haya menos riesgo de que se llegue a estas crisis, ¿no? O sea, se tiene un poco más de tiempo para trabajar, ¿no? En PCM ya llegan las cosas cuando ya acaban de tomar la carretera y PCM tiene que entrar a apaciguar, ¿no? No se trabaja mucho lo preventivo. Exacto. Y tampoco no quieren comprometerse, ¿no? O sea, no quieren asumir compromisos también. Eso es otra parte que he visto de PCM, ¿no? Sí, es que los compromisos se tienen que hacer con el sector. Generalmente es eso, ¿no? Por ejemplo, si es un tema de la carretera, es el Ministerio de Transporte, ¿no? Entonces el compromiso, quien va a poner la plata, quien va a poner los técnicos, ya es el Ministerio de Transporte. Si es si está pidiendo a la población un colegio, es educación. Educación también tiene la capacidad de ejecución, ¿no? Entonces, por eso es que PCM entra más al tema de el ruido político, ¿no? De la gobernabilidad. Seguimos, ¿no? A la hora ya planificamos. Para planificar también hay que hacer una lectura de los espacios, de los tiempos, de las tecnologías, de qué metodología vamos a usar. ¿Para qué? Para tenerlo en la logística, pues. Si no, ¿quién va a financiar todas estas cosas que nosotros queremos hacer? Lo tenemos que tener en un plan logístico, ¿no? Entonces, y hay cosas, tangibles y hay cosas intangibles como, por ejemplo, necesidades culturales, género, edad, capacidad. Entonces, todo eso también hay que tenerlo, ¿no? Hay que prepararlo, hay que identificar, hay que planificarlo. O sea, si va a haber una reunión y digamos, o sea, va a ser a campo abierto, vamos a instalar baños, tiene que haber baños para hombres y baños para mujeres, o sea, porque hay tema de género. Si voy a traer a la población de distintos lados, si la población va a venir con menores de edad, tengo que tener un espacio para los menores de edad, ¿no? Si voy a hacer mi actividad en el cuarto piso y hay personas de discapacidad, entonces, ¿cómo lo hago inclusivo, ¿no? Entonces tengo que pensar que no puedo hacerlo en el cuarto piso, tengo que hacerlo en el primer piso, ¿no? Entonces, todo eso está en la responsabilidad de los facilitadores, los que trabajamos en estos temas, y tenemos que adaptar también cosas, porque a veces no encontramos esas cosas en las comunidades. Y también tenemos, como mencionamos de nuevo, las tradiciones, las prácticas culturales, ingresarlas dentro de nuestras actividades. Como le digo, en la mayoría de las mesas de diálogo que están en el sur comienzan con algunos pagos a la tierra, ¿no? Un pequeño evento tradicional, ¿no? Se inicia el espacio de diálogo y si bien los objetivos lo hemos trazado de antemano, tenemos que hacerlo en público, ¿no? Para que todos digan, yo estoy en esta reunión, he venido a esta reunión y el objetivo es esto, solucionar
el impasse que hay con la empresa, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué roles se van a asumir? Hay que sistematizar todo lo que suceda en el acto, hay que evaluar cómo se ha venido desarrollando y cómo se van a desarrollar las actividades. Hay que entender, sondear, comprender, informarnos, mapear qué nivel de compromiso tienen las partes y que realmente van a cumplir, y después ir monitoreando todas estas relaciones, ¿no? Desde sus expresiones corporales, el lenguaje no verbal, ver si, o sea, por ejemplo, es interesante que uno a veces se está llevando a la reunión, sale un ratito a la puerta, se encuentra con uno, con otro dirigente y le dice, ¿cómo estás viendo la reunión? ¿Qué te parece? ¿Se va a poder llevar a acuerdo? Eso que pareciera un rumor, una conversación de a dos, pequeña, informal, te sirve para ir sondeando cosas, ¿no? Entonces, y eso hace inclusive hasta pequeñas muestras de complicidad y amistad con algunos de los dirigentes, ¿no? O sea, eh, aunque no crean, forma parte de la gestión de los conflictos sociales. Por ejemplo, yo he estado de mesas donde yo salía al baño, me encontraba con otro dirigente y el dirigente, mira, y te informaba, ¿no? Tal si quiere llegar a acuerdos, el otro se nos está volteando, pero el gobernador no está cediendo nada, dígale que si asegura eso, nuestro sector sí va a estar de acuerdo y con eso podemos sacar en adelante un acta. Entonces, esas pequeñas conversaciones también existen, también hay que verlas, hay que entenderlas, ¿no? Como parte de la gestión de los conflictos. La agenda, ¿no? Para elaborar la agenda hay que poner los puntos que van a ser negociados. Lo que no se va a negociar en ese momento lo dejamos para después. O sea, como saben que es un proceso, entonces mejor avanzar con los asuntos que pueden negociarse. Los temas que son afines hay que vincularlos en una sola temática y hay que ordenarlos en qué prioridad se va a trabajar, ¿no? Lo que es más fácil de resolver, trabajémoslo primero, y lo que es más difícil lo trabajamos después. Los temas van a tener que ser concretos Ya no hay. y las cosas, las cosas tienen que definirse los asuntos de manera neutral, ¿no? Y la reacción la reacción también de la agenda tiene que ser de manera sencilla, ¿no? Las reglas de participación y comunicación, los representantes, la representación de los y las participantes a quienes y quienes representan, ¿no? Entonces, tienen que estar el rol de las partes, el rol de los suplentes o asesores, el rol de los observadores, todo eso a la hora que se inicia la reunión hay que mencionarlo, ¿no? La comunicación interna, la formación de subgrupos o mesas de trabajo, a veces ahí ya muy bien vamos a llegar al diálogo, ya, pero como la reunión dice la agenda 9 puntos, no podemos ver los 9 puntos, así que se hace una mesa de trabajo para ver lo de la carretera, para ver lo del apoyo social, para ver el tema de la participación como proveedor, la participación como trabajador, qué se va a hacer en el tema del alcantarillado, y se va dividiendo en mesas de trabajo, ¿no? Y ya va la gente en cada una de esas mesas trabajando, ¿no? Y al final ya se expone lo trabajado. Lo que se resulte de la reunión hay que difundirlo, hay que elaborar actas, hay que explicar cómo se va a usar la palabra, ¿no? El orden, el tiempo, trabajar sin celulares para que esto no dificulte y tampoco permitir que se use un lenguaje confrontacional, ¿no?
y también siempre hablar en primera persona, porque a veces muchos de los dirigentes dicen, el pueblo quiere, el pueblo necesita, el pueblo esto, nosotros, ¿no? Y al final son sus intereses que lo está haciendo pasar por el interés de todos, ¿no? Pues también saber dirigir la reunión. Bueno, lo que le mencionaba, ¿no? O sea, para conducir una buena reunión hay que ir fortaleciendo y solidificando las confianzas, porque eso hace que al final la gente sepa de la confiabilidad en el cumplimiento de los compromisos, ¿no? Para eso hay que saber identificar metodologías, espacios que permitan la construcción de esta confiabilidad, ¿no? Hay que dividirnos las tareas, ¿no? Los participantes pueden asumir el manejo de algunas tareas, hay que controlar el tiempo para las tareas, hay que hacer la evaluación del proceso, sistematizar los avances y los logros y facilitar dinámicas de grupo. Si bien a veces podemos nosotros a la hora que hablamos pensar que los participantes nos entienden, es mejor clarificar cada término que usemos, ¿ya? Es mejor eso y decir, cuando hablamos de A es por esto, por esto, por esto, y la gente entiende, ¿no? A veces, cosas sencillas, ¿no? Alguien habla de los recursos hídricos, pareciera que está claro, pero señorita, pero señor, nunca hemos hablado del agua, pero, o sea, entonces, esos conceptos, o sea, habríamos que haberlo aclarado y precisado, ¿no? Entonces, cositas así de sencillas, ¿no? Entonces, hacer un listado de las cosas que se van a hablar y ponerle cuáles son sus definiciones también sería bueno. Como le digo, hay que tener una creatividad bastante, con bastante imaginación para siempre sacar ideas nuevas y ser creativos a la hora de plantear soluciones. Esto que yo les menciono, de que la gente estaba pidiendo chamba y estaba pidiendo también mejora de la carretera y el amigo que planteó de que se haga una empresa para que dé mantenimiento a la carretera, entonces si ese mantenimiento iba a ser pagado por la empresa, solucionó el tema laboral y solucionó el tema del mantenimiento, ¿no? Entonces, alternativas así van saliendo a la hora de que se conoce la zona, se conoce el problema, ¿no? Y también, cuando te presentan varias opciones, ¿por qué uno elige esta que parece la mejor? Entonces, hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Entre quienes participamos, mira, si nos va a ayudar en lo económico, si nos va a ayudar en lo cultural, si nos va a llegar a ayudar a que no haya paralización, entonces esos son los criterios que hay que considerar de varias alternativas que se presenten. Pongámonos de acuerdo con los criterios para que después no sea solamente un capricho que se elige tal y tal alternativa. Claro, esto es igual, ¿no? O sea, siempre buscar los consensos y elementos claves van a ser entender los principios, los valores de las personas y los temas culturales, ¿no? Llegamos a la parte de la redacción de los acuerdos. Ya si podemos llegar a acuerdos, pero si estos acuerdos no se cumplen, entonces no sirve de nada. Por lo tanto, con los acuerdos solo se culmina una etapa. A la hora que redactamos los acuerdos, también hay que poner todo el esfuerzo como un logro, ¿no? Porque a veces solamente ponemos, se acordó tal, 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 una lista, pero no hemos puesto ni sistematizado todo lo que nos ha llevado llegar a esos acuerdos. Ya llegar a los acuerdos es un logro, ¿no? En la quinta reunión, los dirigentes tal, tal, los funcionarios de la mina tal,
nos hemos reunido. Eso hay que escribirlo, ¿no? Y aún habiendo contradicciones, aún habiendo desconfianzas, nos estamos poniendo de acuerdo. Y aquí el documento nos dice, por ejemplo, ¿no? A veces nos enfocamos solo en las cosas específicas, en las acciones a realizar, y no el espíritu, ¿no? No el esfuerzo, no todo lo que nos ha llegado a cabo realizarlo. Y hay que tener en cuenta que a veces nos hemos demorado 3 días, ya nos pusimos de acuerdo, y a la hora de redactar el acuerdo, otra vez se vuelve en tensión. ¿Por qué? Porque es así, o sea, forma parte de, del mismo proceso del conflicto, que a la hora que uno está redactando el documento también hay un punto de tensión y ahí no podemos desesperarnos, ¿no? Ahora, a la hora que se redactan también, hay que volver a tener en consideración los principios y los valores, hay que hacer una reseña, es decir, todo lo que ha pasado, hasta dónde, cómo hemos llegado, hacer que suscriban el acuerdo y los participantes en su calidad y representación, también poner las instituciones y el rol que han jugado, poner los puntos que se han logrado en consenso, los puntos que todavía no están en consenso y cuáles son los puntos que vamos a seguir explorando. Entonces, cuando alguien te diga, pero no estamos de acuerdo en todo, sí, no estamos de acuerdo en todo, vamos a poner lo que estamos de acuerdo y vamos a poner lo que estamos en desacuerdo. Y en lo que todavía no hemos tocado, también hay que ponerlo, ¿no? Estos temas vamos a explorar cómo vamos a solucionar. Y también en los compromisos hay que poner qué, quién, cómo y cuándo se hará, porque si no, el compromiso, o sea, se queda solamente en verso, como se dice, y no se pasa a la acción. Entonces, eso significa cuáles son los siguientes pasos, y como también aquí se ha explicado, tener un plan de contingencia, ¿no? ¿Qué sucede cuando no resulta todo lo que nosotros hemos planificado? Aquí ya les mencionaba, ¿no? La implementando procesos para sostenibilidad de los acuerdos. El acuerdo de por sí puede quedar solo como un documento escrito en buenas intenciones, ¿no? Entonces hay que plantear todo el proceso para que sea sostenible, ¿no? Y que en ese mismo proceso va a haber una y otra vez renegociaciones. Entonces, hay que quedar también en que para implementar hay que ser transparentes, anticipar las limitaciones. Y yo sé que, por ejemplo, hemos planteado la salida de que no vamos a contaminar tal sitio, pero por ingeniería se sabe que sí se va a contaminar, entonces no podemos agarrar y esperar hasta que se comience a contaminar, sino se tiene que anticipar cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que ser responsables también en no poder engañar a la población de cosas que solo por tratar de superar 2 o 3 días de crisis, al final se vuelva a generar desconfianza, ¿no? Hay que detallar los nombres, el tiempo, los lugares donde se han realizado las actividades, las tareas acordadas y los objetivos, señalar las condiciones que se realizará el inicio de las tareas. Y aparte de los acuerdos, aparte de su implementación, se sigue, el proceso de conflicto sigue. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar todo lo que se ha acordado, ¿no? Quedar en reuniones para el futuro y ver todo de manera sistemática, ¿no? Esto ya sobre el cumplimiento y los acuerdos lo vamos a ver la próxima clase. Ya hemos visto el análisis del conflicto, estamos viendo cómo se gestiona y ya después vamos a ver ya los compromisos la próxima clase. Entonces, con eso sería el paquete de los 3 módulos con los conflictos sociales para quedar ya de ahí en una clase que es hacer la guía de relaciones comunitarias
y la última parte que ya habíamos hablado sobre información en el SENACE y sobre el tema del estudio de impacto ambiental en el componente social, ¿no? Aquí está un cuadrito, el módulo se les va a pasar a todos, tienen que revisarlo, sirve estupendamente para ver el tema de la gestión de conflictos, y aquí está el cuadro que dice cómo se conduce el proceso, ¿no? La construcción de confianza, la división de tareas, plantear la problemática, compartir visiones, clarificar los términos, explorar opciones, evaluar las mejores opciones, construir un consenso y redactar los acuerdos. Entonces ustedes tienen que ir siguiendo estos pasos a la hora que se gestione el conflicto. ¿Cómo se sostiene el acuerdo? Se define el procedimiento, se define cómo se va a implementar, tiene que haber una evaluación, hay un plan de contingencia, así que no salen las cosas como se han planificado, y negociaciones alternativas, por si acaso, o sea, como les menciona, la negociación sigue continuando después de la implementación. Y después ya se celebran la celebración de los logros, ¿no? Que es todo lo que se ha avanzado. Recomendaciones para la facilitación, ¿no? Prepararse previamente, recoger toda la información secundaria, revisar fuentes objetivas de los casos, manejo del tiempo, ¿no? Establecer reglas claras para el uso del tiempo señalado, tiempos máximos del uso de la palabra, número de intervenciones. O sea, está bien que hayan 100 personas, vamos a dar la palabra a 20, ¿no? Esos 20 a 5 minutos, estamos hablando de 100 minutos, o sea, más de una hora, casi 2 horas para tocar un punto en la agenda. Entonces, ya sabemos si tenemos 5 puntos en la agenda, cuántas horas nos vamos a demorar. Como le dice, saber escuchar, prepararse interiormente para escuchar, disposición psicológica, prestar atención al otro, no distraerse, no interrumpir, no juzgar, no ofrecer soluciones y preguntar para qué los actores piensen en las posibles soluciones, ¿no? O sea, eso que es mejor que hablen y después plantear la solución que intervenir cuando ellos están hablando para orientarlos hacia nuestra soluciones, ¿no? No minimizar lo que las partes están sintiendo. Después también tenemos que promover la participación, ¿no? Identificando desde la etapa de la preparación metodologías, espacios, acciones que permitan la construcción de confianza. Cuando un problema de desconfianza está minando la participación, se debe identificar la fuente de ese problema, hacer un alto y evaluar el desarrollo del proceso mediante dinámicas y juegos para acercar a la gente, hacer entrevistas informales a los distintos actores durante los descansos o las pausas. Eso es lo que mencionaba, que a veces nos acercamos de manera informal, pero es también para ir conociendo las cosas. Promover consensos, incorporar a los actores en una visión a futuro, explorando y entendiendo los distintos intereses. Buscar una metodología para rastrear la evaluación desde el desacuerdo, abrir el diálogo, conducir la discusión sobre la toma de decisión, definir compromisos y el seguimiento, ¿no? Conducir el proceso de manera tal que los participantes comprendan la necesidad de establecer compromisos claros y viables, ¿no? Promover la definición de los planes de seguimiento de la implementación de los compromisos establecidos. Bueno, gracias otra vez por escucharme. Amigos, esto ha sido el tema de la gestión de los conflictos sociales y quedo atento a sus preguntas. Buenos días. Buenos días. Sí, por favor, bueno, básicamente, parte de la exposición, usted nos estaba hablando de los compromisos y creo que aclaró también de que en la siguiente sesión vamos a ver ese tema. Sí. Sí, pero solamente quería acotar, como también la compañera lo había hecho, la forma de cómo se asumen compromisos, ¿no? Muchas veces en la resolución de los conflictos se asumen compromisos y que estos conflictos posteriormente se reactivan por la falta de
de cumplimiento de dicho compromiso, ¿no? A veces establecer compromisos es un logro, pero muchas veces el cumplir los compromisos hacen que todo el logro se caiga, ¿no? Y que el conflicto se reactive. Otra cosa es que debemos de tomar en cuenta también es que los acuerdos y los compromisos tienen que estar bien establecidos, ¿no? Y que muchas veces el cambio de profesionales, el cambio de funcionarios, hacen que los nuevos que ingresan a establecer las próximas reuniones, muchas veces desconocen los compromisos que se han establecido en cierto momento. Y en segundo lugar, profesor, quería que, por favor, si nos podría apoyar con un marco teórico. A mí me parece muy interesante toda la experiencia de campo y de lo que usted nos viene explicando, me parece muy interesante, pero me gustaría mucho que nos pueda apoyar con un marco teórico, ¿no? Porque nosotros sabemos siempre que vamos a sustentar algunos temas, algunos lineamientos que establecemos, siempre el marco teórico tiene que estar a un lado para no perder la perspectiva, en este caso sociológica, de los conflictos que asumimos. Muchas gracias. Listo, lo que tú dices es fenomenal porque no sé si más del 50% de los conflictos sociales es por el que no se han cumplido los compromisos, ¿no? Y el otro tema es la opacidad, ¿no? Es que hay también mucho desconocimiento de parte de la mina, no brinda la información sobre las otras cosas, ¿no? O sea, qué mineral se está llevando, de dónde están viniendo los proveedores, quiénes están trabajando, ¿no? Son cosas que de cierta forma también genera cierto, suspicacia en las comunidades. Ahora, pero la mayor parte es el incumplimiento de compromisos. Creo que había un indicador del 2022 de que entre el 19 y 24% de los compromisos se cumplen de parte de las mineras, es decir, más del 70% no se está cumpliendo, ¿no? De los compromisos, o sea, quedan en 10 puntos y al final solamente te cumplen con 3. Eso es prácticamente lo que hay. O sea, ese es el gran problema del país. O sea, no hay normatividad para exigir que se cumplan, no hay sanción para el incumplimiento, ¿no? Por cuestiones ya de gobierno. En otras partes, lo que se fomenta es una certificación de, digamos, como una marca país, ¿no? O sea, las minas que cumplen el 80 o 90% de sus compromisos tienen un certificado internacional como minería responsable, con altos estándares. Bueno, eso sucede en otros países, ¿no? Entonces, haces una estandarización y las mejores minas son las que han cumplido con todos sus compromisos sociales y el país las vende al extranjero como si fueran los modelos a seguir. Ya eso en el Perú no hay todavía, no deberíamos caminar a eso porque hay algunas minas que hacen el esfuerzo, pero la mayoría, yo he visto hasta, y no es, o sea, prejuzgar, pero, o sea, haciendo relaciones comunitarias a ex militares, ¿no? O ex oficiales de la policía. O sea, ya se deben dar cuenta el carácter de algunas minas, de que cómo son sus relaciones comunitarias, ¿no? Más viendo el tema de seguridad de la actividad minera que el hecho de hacer procesos de diálogo, procesos de evaluación y social, ¿no? Pero es parte de la realidad en la cual vivimos en el país, ¿no? Entonces, por eso es que urge que muchos profesionales se capaciten y vayamos a este tipo de actividades, porque estando bien preparados y resolviendo los conflictos y resolviendo las relaciones comunitarias, aparte de nuestro desarrollo profesional, hacemos un bien al país, yo creo, ¿no? Y por lo otro, lo que tú mencionas sobre el marco teórico, sí, a veces me olvido que no estoy hablando entre sociólogos y quizás algunas de las categorías que se están soltando no necesariamente son conocidas. Voy a ver si para la última clase, a la hora de que se está, claro, no es que voy a ver, me comprometo a que la última clase se explique al menos un glosario
Y el material se lo voy a brindar también a los organizadores para que se lo pasen, pero hay que hacer más o menos unas 20 palabras en el cual las más básicas y clásicas que se utilicen para que todos nos vayamos también con las categorías precisas, ¿no? Bueno, otra pregunta. Ay, profesor, disculpa. Creo que dijiste en que vamos a elaborar un plan de relaciones comunitarias como parte del examen o algo así. Escuché No, mal. en la próxima clase vamos a hacer este, el otro módulo de conflictos sociales y de ahí sigue la otra clase que es desarrollar o sea, el Ministerio de Energía y Minas en el 2008 sacó una guía de relaciones comunitarias que forma Sí. parte del estudio de impacto ambiental. Entonces, esa guía la vamos a tocar y la vamos a explicar. Esa guía creo que la elaboró profesor Camilo, creo. Camilo. ¿Es Eh, eso? Creo que es el único que se El aprobó. No sé, único, no. es el único, o sea, uno pone en Google y pone guía de relaciones comunitarias y es el modelo básico para todos o sea, para todos los documentos de guía de relaciones comunitarias que hay en el Estado, ¿no? Que se hizo en el 2008 por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? No recuerdo quién lo ha hecho, pero ese es el documento que vamos a tocar, ¿ya? Entonces ahí está la línea de base, algunas cositas, Ujú. interesante saberlo, ¿no? Los exámenes lo dirige el Colegio de Sociólogos, yo explico las clases nada más. Sí. Ah, no, yo pensé que si ese era el examen, yo iba a plantear que se haga por grupos, pero ya que no es así, ya está bien, perfecto, profesor. Gracias. Sí, listo. Muchas gracias. Listo, si no hubiera otra pregunta, no sé si el grupo organizador va a tomar la foto de esta sesión. Creo que eso es todo, Marco. Me Ya, parece. Ya no hay más preguntas. listo. Gracias por compartir tus conocimientos. Hasta la siguiente clase, que es domingo 9:30, igual a 11. Listo. Nos podemos retirar de la sala entonces, no va a haber